Hola a todos, mi nombre es Brenda y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, el cual es la resolución de la Contraloría 320 del año 2016, que nos habla sobre las normas de control interno. Bueno, para comenzar a hablar sobre ese tema tan importante, vamos a tocar los antecedentes. Dentro de los antecedentes, encontramos que en el año 1953 se funda el INTOSAI con 170 miembros, de los cuales la Contraloría General de la República es uno de los miembros del INTOSAI. Bueno, en el año 1992 se aprueban las directrices para las normas de control interno. En dichas directrices se establece que el control interno es un instrumento de gestión que se utiliza para proporcionar una garantía razonable del cumplimiento de los objetivos establecidos por el titular o el funcionario designado. Por otra parte, tenemos un punto muy importante dentro de los antecedentes. ¿A qué se refiere? Es exactamente el informe COSO. Este informe COSO define al control interno como un proceso que constituye un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. Asimismo, divide el control interno en 5 componentes, los cuales son: como primer componente tenemos el ambiente de control. Como segundo componente tenemos evaluación de riesgos. Como tercer componente tenemos actividades de control. Como cuarto componente tenemos información y comunicación. Y como quinto componente tenemos a la supervisión o monitoreo. Asimismo, tenemos un punto muy importante que se da en el año 2004, en el cual ya no son solo 5 componentes del control interno, como les acabo de mencionar, sino ahora se subdividen en 8 componentes. Estos 8 componentes tienen algunas pequeñas variaciones y les daré a conocer cuáles son estos nuevos 8 componentes. El primer componente es ambiente interno, el segundo componente es establecimiento de los objetivos, el tercer componente es identificación de eventos, el cuarto componente es evaluación de riesgos, el quinto componente es respuesta de los riesgos, el sexto componente actividades de control, el séptimo componente información y comunicación y el octavo componente supervisión. Bueno, como ya les había mencionado, estas son las nuevas modificatorias que se dan con el COSO del 2004, que con el COSO de 1992 eran solo 5 componentes del control interno, y en el COSO del 2004 ya no son solo 5, sino 8 componentes del control interno. Por otro lado, tenemos que en el Perú se da una ley muy importante a raíz de esto, que es la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Bueno, dentro de esta ley se establecen los parámetros y atribuciones que va a tener el Sistema Nacional de Control, así como la Contraloría General de la República. Dentro de esta ley tenemos el artículo 6, el cual nos habla sobre la definición del control gubernamental, que nos menciona que consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública. Esto se da en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía. Asimismo, como la Contraloría General de la República vio que el tema del control interno era un tema muy importante e imprescindible, saca otra ley, la cual es la ley 28716,
que es la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Esta fue aprobada en el año 2006 y tiene como objetivo cautelar los recursos del Estado para que se den de la mejor manera y con ello poder controlar los actos y prácticas indebidas que llevan a la corrupción, buscando la transparencia y el logro de los objetivos y metas institucionales. Bueno, si bien es cierto, ya hablamos un poquito de los antecedentes, tenemos que tener ahora en cuenta cuál es la base legal que lo sustenta. Dentro de la base legal tenemos la Ley 28716, que les acabo de mencionar, que es la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Asimismo, tenemos la Ley 27785, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, el cual establece las atribuciones del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General. Asimismo, tenemos el Manual de Auditoría Gubernamental y la Guía para las Normas de Control Interno del Sector Público. Dado que nos encontramos hablando de las normas de control interno, tenemos que entender qué son las normas del control interno. Bueno, estas normas son los lineamientos, criterios, parámetros, métodos, los cuales se dictan con el propósito de promover una administración adecuada de los recursos públicos en las entidades del Estado. Asimismo, yo considero aquí que salta la pregunta, pero ¿quiénes son los responsables de aplicarlo? ¿Somos todos, una parte, un solo funcionario? Bueno, he aquí la respuesta. El responsable de la aplicación de esto son tanto los titulares, el funcionario y los servidores de cada entidad. En tanto hablamos de las normas de control interno, tenemos que tener en cuenta que éstas se dan con el objetivo de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y con ello hacer una mejora en la gestión pública para con ello hacer que la entidad pueda lograr sus objetivos y metas institucionales. ¿Dónde se aplican estas normas de control interno? Bueno, estas se aplican en todas las entidades que se encuentran comprendidas en el Sistema Nacional de Control. Asimismo, ¿quién se encarga de su emisión y actualización? Bueno, el ente encargado de la emisión y actualización es la Contraloría General de la República, ya que en su calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Control, dentro de sus competencias tiene la emisión y modificación de todas las normas relacionadas al control interno. Bueno, otra pregunta sería, ¿y su estructura cómo está conformada? Bueno, dentro de la estructura tenemos 4 puntos. El primero es el código, que es la numeración correlativa que se le asigna a cada norma. El segundo punto, el título, que es la denominación breve de la norma. Como tercer punto tenemos la sumilla, que es la parte dispositiva de la norma o el enunciado que debe implementarse en cada entidad. Y como cuarto punto tenemos el comentario, que es una explicación breve y sintetizada de la norma. Bueno, ¿y qué características podría tener las normas de control interno? Son 4 características. La primera, que debe ser concordante. ¿En qué sentido? Que debe guardar concordancia con el marco legal vigente y las normas emitidas por los sistemas administrativos. Asimismo, otra característica es que deben ser compatibles. Como tercera característica tenemos que deben ser claras y sencillas en su redacción y explicación para que cualquiera de nosotros que la pueda leer no sea fácil de entenderla. Asimismo, tiene que ser flexible, ya que permite
que todos los avances que se den se puedan incorporar dentro de la norma. Ahora pasaremos a desarrollar los 5 componentes de forma más detallada. Bueno, como primer componente tenemos la norma general para componente ambiente de control. Dentro de este componente tenemos al ejercicio de las buenas prácticas, los valores, las reglas apropiadas para sensibilizar a los miembros de cada entidad y con ello poder generar una cultura de control interno. Asimismo, comprende la conducta y actitudes que deben caracterizar a la gestión de la entidad respecto al control interno, como también los componentes que deben tener, como la misión, visión, objetivos estratégicos, entre otros. En tal sentido, toda entidad debe buscar tender a la elaboración de sus planes estratégicos. Otro punto importante a considerar aquí es la competencia profesional. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que ya sea el titular o funcionario designado, debe especificar los requerimientos del personal a contratar, ya sea su nivel de competencia, sus conocimientos, si cumple o no para el puesto requerido y las distintas tareas que pueda desarrollar. También tenemos la asignación de autoridad y la responsabilidad. Bueno, acá se debe delimitar y asignar a cada autoridad o personal su responsabilidad. En términos sencillos, en este punto nos quiere decir que debes delimitar las funciones que debes tener. Otro punto importante a tener dentro de este primer componente es el órgano de control, ya que dentro de toda entidad debe existir un órgano de control institucional el cual nos ayuda a que la entidad pueda marchar de una mejor manera. Como siguiente componente tenemos la norma general para el componente evaluación de riesgos. Bueno, este componente básicamente abarca todos los procesos de identificación, análisis de los riesgos que una entidad se encuentra expuesta y con ello pueda lograr el pueda llegar a su logro de objetivos y a las metas trazadas en sí. Bueno, para hacerlo más dinámico este componente, tenemos que tener en cuenta que está compuesto por 4 subcomponentes, los cuales son planeamiento de la gestión de riesgos, la identificación de los riesgos, la valoración de los riesgos y la respuesta a los riesgos. Bueno, voy a darles un ejemplo un poco sencillo, pero creo que es muy entendible. A ver, dentro del planeamiento de la gestión de riesgos, en un ejemplo hipotético, supongamos que quiero viajar a Francia. Eso sería mi planteamiento de la gestión, ¿correcto? Acá tengo que identificar cuáles van a ser los riesgos. Dentro de los riesgos podría tener que mi vuelo se pueda retrasar o me puedan robar el dinero. Conforme está ahí, acá debo valorar el riesgo. El riesgo es que me puedan robar el dinero, pero ¿yo qué haría ante ello? Acá viene la respuesta al riesgo. Para poder reducir y darle una respuesta a este riesgo, tendría que poner mi dinero, el presupuesto del viaje, en una cuenta bancaria, cosa que así ésta se encontrará más segura y no estaría expuesta al riesgo que me puedan robar. Yo creo que con este ejemplo, aunque parezca un poco sencillo, es más entendible este segundo componente. Bueno,
Como tercer componente, tenemos las actividades de control gerencial. Dentro de estas actividades de control gerencial tenemos los procedimientos de autorización y aprobación. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que para cada proceso o actividad dada debe estar claramente definida y especificada por el funcionario respectivo. Asimismo, tenemos la segregación de funciones. Dentro de la segregación de funciones es que una misma persona no puede tener todas las funciones a su cargo. Por ejemplo, la persona que aprueba un presupuesto no es la misma la que va a llevar a cabo. O otro ejemplo más sencillo. Por ejemplo, yo soy el encargado de llevar la bóveda y al mismo tiempo sé la clave de la bóveda, tengo la llave de la bóveda, tengo todos los ingresos. Entonces, como que la entidad se ve expuesta porque una sola persona no puede llevar todos los procesos consigo misma. Asimismo, tenemos la evaluación costo-beneficio. ¿Qué nos quiere decir esta evaluación? Es el diseño o implementación de cualquier actividad o procedimiento de control, la cual deben ser precedidos por una evaluación de costo-beneficio considerándose criterios de factibilidad y conveniencia. Otros son los controles sobre el acceso a los recursos o archivos. Esto quiere decir que no cualquier persona puede tener acceso a una información confidencial, porque si esta información está expuesta a que todo el mundo la pueda visualizar, revisar, entonces estaría expuesta la entidad misma a que cualquiera pueda hacer un mal uso de los recursos que tiene. También tenemos las verificaciones y conciliaciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo debe contrastar. O sea, lo que figura en físico debe estar lo mismo en el sistema. Un ejemplo acá por hacer un arqueo en ventanilla, que el dinero que figura físicamente debe contrastar y debe coincidir con el que figura en el sistema. Otra es la evaluación de desempeño. Siempre en toda entidad debe existir una evaluación permanente, ya que así los colaboradores van actualizando sus conocimientos, ya sea de las normativas o metas de la entidad. Así también tenemos la rendición de cuentas y que la documentación de procesos y actividades de tarea debe estar normada. Todo proceso debe encontrarse dentro de una normativa y esta normativa debe ser periódicamente revisada. Así, eso sería todo respecto al tercer componente. Ahora pasamos al cuarto componente, que es el componente de información y comunicación. Dentro de este componente tenemos los métodos, los procesos, todos los medios y acciones los cuales permitan un enfoque sistemático y regular, y con esto se pueda cumplir las responsabilidades individuales o grupales. La comunicación es inherente a los sistemas de información, siendo indispensable su adecuada transmisión al personal para que pueda cumplir con sus responsabilidades. Bueno, dentro de este componente tenemos que tener en cuenta que toda información debe ser confiable, oportuna, útil. Asimismo, debe tener una característica que debe ser de calidad y suficiente, que debe estar flexible al cambio, a todos los procesos se puede adaptar de manera rápida. Asimismo, que debe tener un archivo institucional donde se pueda conservar la documentación y asimismo que ésta se mantenga ordenada. También tenemos dos tipos de comunicaciones, internas y externas. Dentro de las comunicaciones internas están las redes internas, como los correos institucionales o otros medios de comunicación. Y
Asimismo, también la comunicación externa, que es la comunicación que viene fuera de la entidad, ya sean noticias, reportajes, todo aquello que pueda ver afectada a la entidad. No afectada en el sentido negativo, sino la información que pueda, pueda un poco alterarlo, puede alterar o como no dentro de la entidad. Por ejemplo, ahora que hubo el cambio, el proceso del cierre del Congreso, de alguna manera este proceso puede ver afectado a la entidad. Entonces, esto consideramos como una comunicación externa porque no se da dentro de la entidad, sino es un proceso externo. Y bueno, como último punto tenemos el componente de supervisión. Dentro de este componente, básicamente es verificar que todos los componentes anteriormente mencionados se estén llevando de una forma adecuada.